Buenas tardes, mi grupo está conformado por Valeria Vivero, Mayra Cuello, Daniel Alvarado y mi persona Angie Cajamarca, donde el día de hoy estaremos hablando un poco sobre los fundamentos y alcances de investigación cuantitativa. Teóricos de los alcances y diseño de investigación cuantitativa. Podemos decir que los alcances que puede tener un estudio cuantitativo son los exploratorios, los correlacionales, los descriptivos y los explicativos. Se dice también que el alcance de estudio de estas estrategias de investigación, asimismo el diseño de los procedimientos y otros componentes del proceso, serían distintos en estudios con alcances exploratorios. Para explicar un poco en qué consiste cada alcance y diseño de investigación cuantitativa, se dice que los estudios exploratorios se emplean cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso, es decir, que cuando se realiza la investigación y se observó que hay guías no investigadas, estos sirven para formalizarnos con fenómenos desconocidos, para así obtener más información. Continuamos así los estudios de alcances descriptivos. Estos se basan en especificar propiedades y características más importantes de cualquier fenómeno que se analice, asimismo las tendencias de un grupo o población. Se dice también que busca especificar los perfiles de personas o grupos o cualquier otro tipo de fenómenos que se someta a un análisis. Muestra con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno o situación en un contexto. Los estudios de alcances correlacionales, hablando un poco de esto, estas se asocian a variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, es decir, que busca conocer las relaciones que existen entre dos o más conceptos en una muestra o contexto particular, diciendo asimismo que este alcance correlacional tiene un valor explicativo. Hablando también un poco de los estudios de alcances explicativos, pretende las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, que están dirigidos o responden por la causa de los eventos y los fenómenos físicos o sociales. Actitudes parentales hacia la crianza y perfil de socialización en niños escolarizados de Sincelejo. El enfoque en este caso es cuantitativo, ya que utiliza los datos cuantitativos para recopilar información concreta como cifras. Estos datos son estructurados y estadísticos, brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación. El alcance es correlacional. Como sabemos, pues el alcance de un proyecto define todo lo que hay que hacer en el mismo. Es decir, el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Es por esta razón que establecer los objetivos coherentes y factibles es importante en el estudio en cuestiones de alcance. Es establecer la relación entre las actitudes parentales hacia la crianza y el perfil de socialización en niños y niñas de primer y segundo grado de la institución educativa rural La Peñata en el municipio de Sincelejo. El diseño no experimental, en la que, como sabemos, las variables no son manipuladas ni controladas, y pues el investigador se limita a observar los hechos tal y como ocurren en su ambiente. Se obtienen los datos pues de forma directa y se estudian posteriormente. El tipo es transversal correlacional o causal, que es un tipo de método de investigación no experimental en la cual un investigador mide dos variables, entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable. Extraña que busca establecer las causas o relaciones entre un grupo de personas, fenómenos o indicadores y objetos en un momento determinado. Aquí las causas y los efectos ya ocurridos en la realidad estaban dados y manifestados, y el investigador los observa y pues los reporta. Entonces se dice
que esta investigación sí responde al enfoque cuantitativo, pues como los datos suministrados en los resultados nos ayudan a observar el panorama en general de cómo se comportan las relaciones entre las actitudes parentales hacia la crianza y el perfil de socialización de niños y niñas de primer y segundo grado, como se dijo antes, de la institución educativa rural La Peñata en el municipio de Sincelejo, que en este momento es la población objeto del estudio. Bueno, además de estos datos, se presentan a modo de tabla en un conjunto de datos numéricos, que es una herramienta que para presentar los resultados en investigaciones de tipo cuantitativo. En cuanto al alcance, podemos decir que la investigación también responde al descriptivo, ya que según Hernández, los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Como en el caso de esta investigación que trasciende pues al nivel descriptivo, profundizando el análisis acerca de las formas en que se relacionan las variables o las actitudes parentales hacia la crianza, o sea, el perfil de socialización. Bueno, por último, en cuanto al diseño, también podemos afirmar que responde a lo planteado. En cuanto a que la investigación citada refleja una filosofía determinista en la cual la realidad se estudia de forma probabilística, basada en el paradigma positivista y principalmente porque las ideas o conceptos abordados en este estudio pues se reducen a la variable a las variables ya mencionadas, y entre ellas esta última sometida al test de crianza parental y las baterías de socialización. Los resultados, por su parte, se basaron en la observación, medición e interpretación de la realidad objetiva pues del estudio. Muchas gracias. Adicción al internet y dependencia al móvil en universitarios de psicología. Bueno, esto es un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo comparativo. De tipo transversal, el diseño de estudios transversales se define como el diseño de una investigación observacional individual que mide una o más características en un momento dado. La información de un estudio transversal se recolecta en el presente y a partir de características pasadas o experiencias de los individuos. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación, como se dijo en un momento dado. Bueno, el análisis. En el caso de este estudio, sí responde al enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que además de presentar los resultados en forma numérica dentro de tablas con un conjunto de datos y en general el uso de herramientas cuantitativas, las cifras proporcionadas son aplicables al análisis estadístico para así validar la hipótesis de la investigación en lo concerniente al 83% de los participantes, quienes hacen un uso controlado y funcional del Internet. Este y los demás datos concretos obtenidos nos permiten afirmar que el problema objeto de estudio es más una percepción que un hecho real. Bueno, el alcance, de acuerdo con Hernández Fernández, una investigación con enfoque cuantitativo puede tener los siguientes alcances.
dependiendo así tanto de los resultados de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, como de los objetivos del investigador. En este caso son los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. Sin embargo, algunas veces en una investigación se puede citar más de un alcance, cuando ésta posee características de más de uno de ellos. Pues dicho de otra forma y acudiendo a este caso en específico, la esencia del estudio en cuestión, según los autores, es descriptiva, con elementos del alcance comparativo. Como sabemos que el alcance descriptivo pues, se refiere a un nivel de profundidad que, si bien es básico, implica contar con una buena base de conocimientos previos acerca del tema, y en su propósito apunta a especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o cualquier otro fenómeno. Bueno, esto es un diseño en este aspecto, al igual que en la investigación anterior, es no experimental, pues sabemos que esta es una clasificación del diseño de investigación cuantitativa, en donde se utiliza inicialmente el raciocinio deductivo, que es un proceso en el cual el investigador comienza con una teoría o una estructura establecida. Se realizó un estudio controlado multicéntrico de intervención temprana para padres de niños pequeños con dificultades de comportamiento y desarrollo. Su enfoque cuantitativo, su alcance descriptivo es aquel que brinda la información detallada respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones con precisión. Su diseño cuasi experimental, contratan hipótesis casuales. En el caso de este estudio, se evaluó la efectividad de una intervención de formación de padres para niños pequeños con diversas dificultades y se examinaron los efectos diferenciales de la intervención para niños con y sin un desarrollo dificultuoso. Además, los diseños cuasi experimentales identifican un grupo de comparación lo más parecido posible al tratamiento en cuanto a las características de estudio de base previas a la investigación. En la presente investigación, los participantes fueron padres de 81 niños de 3 a 6 años con dificultades de comportamiento y desarrollo, que recibirán capacitación para padres o servicios de tratamiento habitual durante un periodo de 12 semanas. Se encontraron cambios significativos, incluidas mejoras en los informes de los padres sobre problemas de conducta, estrés de los padres e independientemente observaciones puntuadas. Los cambios con dificultades de comportamiento fueron mayores para los padres del grupo de entrenamiento comparado con el grupo de tratamiento habitual, y sin efectos diferenciales surgió para niños con y sin problemas de desarrollo. Los resultados sugieren que la formación de los padres es igualmente eficaz para los niños con y sin dificultades de desarrollo. Esto destaca la utilidad clínica de la capacitación de padres como una amplia herramienta de intervención para niños pequeños remitidos a entornos de salud mental de primera línea. El tipo de investigación sería medidas repetidas y grupo de comparación. El subtipo de diseño de medidas repetidas es un elemento incondicional que ofrece una forma menos complicada de realizar la comparación de los efectos de los tratamientos sobre los participantes. El subtipo de diseño de investigación comparativa estudia ejemplares que pertenecen al mismo grupo, pero que difieren en algunos aspectos. Estas diferencias llegan a ser el foco de la examinación. Bueno, la meta es descubrir por qué los casos son diferentes para revelar la estructura subyacente general que permite la variación. Aparte, se evaluaron los efectos del tratamiento consciente en asistir a un grupo de capacitación para padres a lo largo del tiempo, y luego se evaluaron los efectos en un grupo de comparación de tratamiento habitual. Típicamente consistió en 3 a 5 sesiones de contacto en la clínica durante un tratamiento de 12 semanas, periodo que incluye una evaluación multidisciplinaria y citas de terapia individual. Se llevó a cabo la evaluación de cada caso en 2 o 3 etapas que se relacionan con el preprograma, postprograma y el seguimiento individual.